Hola familia, amigos de Ser Integral. Bueno, es un privilegio para mí poderles compartir una porción de la palabra de Dios en este mes de las madres y en este tema que estamos llevando, que se titula Madres de Verdad. Y espero que este mensaje pueda llegar a cada uno de ustedes como un mensaje de amor, como un mensaje de esperanza, pero también para que miremos qué necesitamos formar y qué necesitamos corregir o qué necesitan corregir como madres. Y hay una historia fascinante allí en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y es esta historia sobre Ana. Entonces, ¿quién era Ana? Ana era la esposa de Elcana, y la historia nos relata que Ana no podía tener hijos. Dice la palabra allí en el capítulo 1, en el versículo 5, que Dios no le había concedido ese privilegio todavía de tener hijos. Y quiero resaltar algunas cosas del corazón de Ana, algunas cosas de las actitudes de Ana, tanto antes como después de dar a luz. ¿Y esto qué quiere decir? Es muy importante saber que el privilegio de ser mamás, que ser mamá es un privilegio, que ser mamá es un milagro. Y hoy en día, lamentablemente, muchas personas y muchas mujeres le huyen al tema de ser madres. Y lamentablemente hoy estamos viendo muchos abortos y estamos viendo muchísimas cosas en contra de la palabra de Dios. Pero también allí, en el versículo 8, Elcana, que era el esposo, le dijo a Ana: venga, pero usted ¿por qué se pone tan triste? Luego yo no soy más que 10 hijos para usted. Y pues lamentablemente no era así. O sea, Elcana no podía llenar ese vacío que Ana tenía por no ser madre. ¿Y qué quiero resaltar yo aquí? Que aunque él no podía llenar ese vacío, porque solo ese vacío lo podía llenar un hijo, una madre de verdad sabe en qué lugar o en qué posición debe tener cada persona en su hogar y en su casa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces las mujeres o las madres confunden esa posición y colocan al hijo en la posición de su padre o a los papás, pues obviamente ya en una condición, una posición que no deberían tener. Esto lo vemos mucho en los hogares, cuando la mamá deja que el papá maltrate a los hijos, que abuse de los hijos. Entonces es una mamá que no sabe valorar a sus hijos y que de pronto pasa lo contrario, desautoriza al papá en frente de sus hijos y no le da la posición que debe. Entonces una madre de verdad sabe en qué posición y en qué lugar debe estar cada miembro de su hogar. Allí en el versículo 10 dice que esta mujer estaba llena de amargura y que fue a orar, que tenía mucha amargura, mucha frustración, y fue a clamar a Dios. Y algo que yo quiero resaltar acá es que de pronto tú puedes estar pasando por un momento difícil, por un momento de dolor, de frustración, de amargura, de sentimientos difíciles, de momentos y de tormentas complicadas, como lo estaba viviendo Ana. ¿Por qué? Porque resulta que dice que la otra esposa del Elcana pues la insultaba, la humillaba por el hecho de no tener hijos, y ella, que se llamaba Penina, sí tenía hijos. Entonces esta mujer venía con mucho dolor, con mucha amargura. Pero no fue allá a la esquina a contarle a todo el mundo, a contarle a su amiga o a contarle a su amigo, o a subirlo por Facebook o a subirlo por redes sociales, todos sus problemas, su condición, sino que ella fue a donde debía ir, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que toma las cargas, el que escucha nuestra oración, pero también el que puede hacer algo en nuestras vidas. Nadie más lo puede hacer. Por más que alguien te pueda escuchar, por más que alguien te pueda poner atención, nadie podrá pues solucionarte tu vida. Solamente Dios puede tener y tiene el poder para solucionar. Entonces una madre de verdad, ¿qué hace? Una madre de verdad sabe a dónde acudir en los momentos difíciles de su vida. En el versículo 5, en el versículo 11 del capítulo 1, Ana hace una promesa a Dios y le dice: Señor, si tú me concedieres a mí un hijo, yo te lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Entonces una madre de verdad sabe que aún antes de concebir y antes de dar a luz, reconoce que esos hijos no son propios, que esos hijos son de Dios y que van a nacer con un propósito para Dios. Y yo quiero que no olvides eso. Si tú quieres ser una madre de verdad y hoy estás pasando momentos difíciles con alguno de tus hijos, recuerda esta palabra. Dedícaselo a Dios, pero también dile: Señor, este hijo mío nació con un propósito tuyo para su vida. En el versículo 20 vemos cómo Dios cumplió la promesa. Entonces dice el versículo 20 que Ana dio a luz a ese hijo y lo
llamó Samuel, que fue un profeta, que fue un sacerdote, un hombre de Dios grandísimo, que si ustedes estudian esta historia, un hombre relevante en el transcurso del pueblo de Israel en este tiempo. Entonces vemos allí que Dios cumplió, y lo que yo quiero resaltar acá es que Dios cumple sus promesas, y que una madre de verdad sabe descansar en las promesas de Dios y sabe que Dios cumplirá cada una de las promesas que le ha hecho. En el versículo 24 en adelante ya vemos muchísimas cosas, hasta el capítulo 3, muchas cosas que podemos resaltar de una madre de verdad. Entonces Ana fue congruente con la oración, pero también con la actitud. Ana fue congruente porque lamentablemente muchas mujeres oran, pero no ponen en práctica. Muchas mujeres prometen, pero no cumplen a Dios. Muchas mujeres oran o piensan una cosa, pero hacen totalmente lo contrario. Una madre de verdad debe ser congruente con lo que piensa, con lo que siente, con lo que ora, pero también con lo que hace, como Ana lo hizo. Pero también Ana tuvo fe. Algo que quiero resaltar acá es que Ana tuvo una fe impresionante. Imagínate tú orar por ese niño, orar por ese milagro y luego ir a entregar ese milagro. En el versículo 24 dice la palabra que Ana cumplió la promesa, llevó al niño y lo consagró a Dios y lo entregó al sacerdote para que el sacerdote lo cuidara luego de ser destetado. Entonces acá yo veo la fe de esta mujer. ¿Por qué la fe? Porque esta mujer creía que Dios iba a guardar a su hijo, que Dios iba a amar a su hijo, que Dios iba a formar a su hijo y que Dios iba a estar siempre con su hijo. Entonces hoy vemos mujeres o madres sobreprotectoras que no dejan ir a su hijo ni a la esquina solo, que lo cuidan. Hoy vemos mujeres que tienen hijos de 23, 25, 30 años y todavía los sobreprotegen y los tienen ahí en su casa y no quieren dejarlos ir ni vivir la vida ni el propósito que Dios tiene para ellos. Y eso no es ser una madre conforme al propósito y a la palabra de Dios. Una madre de verdad confía en Dios, tiene fe y entrega a su hijo al propósito de Dios. Entonces tremendo todas las características que podemos ver aquí en Ana. Ana entregó a su hijo al servicio. Eso es otra cosa y otra característica muy importante. No lo entregó a los ídolos, no lo entregó a cosas vanas y a cosas pasajeras. Hoy que vemos que las mamás dicen, no, es que desde que mi hijo tenga una carrera ya todo está solucionado. No. La vida de un hijo va más allá que una carrera o que de pronto tenga algo para que solucione el tema de dinero. Va mucho más allá. ¿Y qué hizo Ana? Consagró y entregó a su hijo al servicio a Dios, que fue algo de lo más valioso que hizo Ana y de lo más lindo que hizo Ana, porque al hacer eso, este hijo iba a impactar, o Dios iba a impactar por medio de Samuel a la nación entera y a muchas naciones en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿tú a qué estás entregando a tu hijo? ¿A los ídolos? ¿Estás entregando tal vez a tus hijos a una persona? Como hoy vemos madres que prostituyen a sus hijos, que venden a sus hijas, como hoy vemos madres que por el mejor postor hacen casar a sus hijas porque el con el que se va a casar tiene dinero por interés. Hoy vemos tantas cosas y tantas aberraciones a donde las madres están entregando a sus hijos. Pero a lo mejor que tú puedes entregar a tu hijo o a tu hija es a servirle al Señor, enseñarle a que puede amar a Dios, pero que también puede servirle al Señor. Y con este acto de entregar a su hijo al servicio, de entregar a su hijo a la consagración, también estaba estorbando el pecado para que Samuel no cayera en pecado, para que Samuel no cayera en los lazos del enemigo. Y si nosotros vemos el contexto, pues los hijos del sacerdote Elí, que Elí fue el que cuidó a Samuel, pues básicamente estos hijos iban en contra de la palabra del Señor, iban en contra del servicio a Dios, y Elí no estorbó el pecado de sus hijos, dice la palabra. Entonces una madre de verdad tiene fe, una madre de verdad consagra a sus hijos y los entrega a Dios y al servicio. Una madre de verdad estorba el pecado de sus hijos. No puede haber una mamá, una madre de verdad que alcahuetee el pecado de sus hijos en la casa, que venga con el novio, que se esté acá con el novio, que no están casados y entonces les damos todo y les alcahueteamos y les consentimos. No, qué pecado el niño de 25, 30, 35 años, qué pecado, tiene la resaca. No, el chinito no me le diga nada porque está enguayabado, no me le diga nada porque no, eso no me le toque, eso ahí que ese es el cajón donde tiene la marihuana, no me le esculquen nada al niño ahí, no, qué pecado. No, o sea, eso no es una mamá de verdad. Una mamá de verdad es aquella que estorba el pecado de sus hijos. Entonces, aunque le entregó el hijo
a Samuel, aunque le entregó Samuel al sacerdote y lo entregó al Señor y lo entregó al templo, nunca descuidó a su hijo, nunca dejó de velar por él. Dice la palabra que siempre le llevaba su ropa, que le llevaba su comida, y que esta mujer, me imagino que allí clamaba de día y de noche por su hijo. Qué bendición es saber que hoy se pueden levantar madres de verdad conforme a la palabra de Dios. Ana, en el versículo 28, ya para terminar, dice la palabra que Ana adoró al Señor, levantó una adoración y un agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque ya no estaba esa amargura, esa frustración, esa tristeza, sino que Dios había convertido esa tristeza en alegría. Dios había bendecido a Ana, y lo que yo quiero que tú sepas, que es que una madre de verdad, si aguanta el proceso, si soporta el proceso, si está en Dios, si es fiel a Dios, pues un día va a tener la victoria del Señor. Un día esa tristeza se va a cambiar por gozo y por alegría. No importa lo que hoy estés viviendo, si entras en el proceso de Dios o sigues en el proceso de Dios y amas al Señor, entonces, si tú eres una madre de verdad y consagras a tus hijos al Señor desde hoy, yo quiero decirte que Dios convertirá esa tristeza en alegría, como lo hizo en Ana. Y entonces Ana levantó un altar de adoración, porque una madre de verdad es una verdadera adoradora en espíritu y en verdad, una verdadera adoradora. Y dice la palabra allí que Ana oró largamente, porque una madre de verdad sabe que debe orar largamente, no pañitos de agua tibia, no la oración de 5 minutos, ni la oración para que sea un Dios bombero, sino una oración que toque el corazón de Dios, porque una madre de verdad sabe que su oración puede tocar el corazón de Dios. Ojalá estas palabras y esta palabra te sirva y llegue a tu corazón y te levantes en la presencia de Dios y salgas de este proceso que tal vez estás viviendo, de estas tormentas y de estos desiertos que estás viviendo. Y si Dios lo hizo con Ana, también lo puede hacer contigo. Bendiciones para todos. Y recuerden que fructificar es la meta.